le invito a que abra su Biblia en la epístola a los Filipenses. Estamos haciendo este estudio en esta epístola muy linda, muy edificante. Y el mensaje que tengo para ustedes hoy es orando por crecimiento espiritual. Imagínese que usted está en medio de una celda sucia, olorosa, donde el mal olor y la enfermedad como que se respiran en el aire. Imagínese que usted está esperando también que llegue el día en que le toca comparecer delante del juez que está llevando adelante su caso, y usted está nervioso, estresado. Y la pregunta que tengo es, sinceramente, ¿qué tipo de oraciones estaría haciendo usted en ese momento? ¿Le pediría a Dios que cambie sus circunstancias o le pediría que le ayude a crecer en medio de esas mismas circunstancias adversas, desagradables? Bueno, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, lo hace desde la cárcel. Y él no se enfoca en pedir su libertad. No se desahogó pidiendo, oren que salga de aquí, sino que escribió que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo vemos en el 1:21. Pablo no se concentró en sus sufrimientos, sino que se concentró en recordarle a los filipenses que hay cosas que verdaderamente importan. Hay cosas que son mucho más importantes que aquellas cosas que nos están, digamos, probando en la vida en un tiempo que es circunstancial y temporario. ¿Cuáles eran esas cosas que les escribe entonces a esta congregación filipense? Les dice, crezcan en Cristo, vivan con un propósito eterno, gócense más allá de las circunstancias adversas y estén unidos en humildad. Pero también les cuenta qué tipo de oraciones él elevaba por ellos. ¿Para qué? No para figurar, como se dice, o para quedar bien delante de sus ojos, sino que Pablo lo hace para que ellos también eleven ese mismo tipo de oraciones por ellos mismos y por otros. Por eso el mensaje que estaremos escuchando se llama Orando por Crecimiento Espiritual, que es la oración que Pablo hace por la congregación filipense. Y vamos a estar viendo los versículos 9 y 11 del capítulo 1, y le pido que abra su Biblia ahí, vamos a leerlo. Dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, en Filipenses 1, del 9 al 11, Pablo nos enseña dos peticiones esenciales que el cristiano debe presentarle a Dios para poder crecer en parecido a Cristo, para poder caminar en integridad y para poder estar preparado para el momento que se va a encontrar cara a cara con su Señor. Y es lo que vamos a ver hoy, esas dos peticiones esenciales, que yo lo he dividido en dos puntos. El primer punto, esta primera petición esencial es que su amor abunde. Para que puedan crecer espiritualmente, su amor debe abundar, y lo vamos a ver en los versículos 9 y en la primera parte del versículo 10. Y luego, como segundo punto, vamos a ver que
para crecer espiritualmente, cuando oramos por crecimiento espiritual, debemos orar que su pureza, la pureza de los cristianos, también abunde. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 10 y en el versículo 11. Y hermanos, Filipenses es una carta donde el tema de la unidad en humildad y el gozo en la vida cristiana son resaltados por el apóstol Pablo. Y conforme Pablo cumple su arresto por causa del Evangelio, el apóstol medita en esas cosas que son esenciales para la iglesia filipense. Pero cosas que también son esenciales para cualquier cristiano que quiere justamente glorificar a Dios. Por eso Pablo nos enseña cómo orar por nosotros, cómo orar por los hermanos, a modo de que podamos vivir esas ricas y abundantes realidades espirituales que incluyen la unidad en el seno de la iglesia y el gozo en el seno de nuestras vidas. En el versículo 4, Pablo ya había dicho, ya les había compartido que él oraba por ellos, pidiendo siempre con gozo por ellos. Y en el versículo 6 nos comunicó su convicción de que Dios va a culminar la obra que había comenzado en ellos. Entonces la oración paulina nos presenta la realidad de que hay una tensión que siempre es saludable y que siempre debemos mantener entre lo que es la soberanía de Dios, de lo que Dios va a hacer en la vida del creyente y nadie va a poder detenerlo, pero también la tensión de esa soberanía divina con lo que es la responsabilidad humana, la responsabilidad del creyente, de que él también tiene que poner en acción lo que Dios le enseña. Entonces esa tensión debe ser preservada, porque Dios ha decretado salvar al creyente, Dios ha decretado guardarlo a medida que lo va conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero conjuntamente con ese decreto, Dios también ha decretado los medios a través de los cuales Él va a ejecutar esa obra. Medios que Dios va a usar para santificar a sus escogidos. Vemos que uno de los medios, el medio a través del cual alcanza la salvación es Cristo, y luego tenemos medios, dones que Dios nos ha dado, para que nosotros llevemos adelante lo que Dios está ejecutando. O sea, tiene que estar esa tensión. Entonces nosotros debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, debemos permitirle al Espíritu Santo de Dios que trabaje en nosotros con la palabra, santificándonos. Por eso, Pablo no solamente cree en lo que Dios prometió que Dios va a hacer, sino que él ora por aquellas cosas que Dios decretó y prometió que Dios va a hacer. ¿Ven cómo funciona? Usted tiene que tener la certeza de que Dios está trabajando en su vida y que Dios va a completar la obra que comenzó en usted. Pero a su vez, tiene que mantener la atención de que Dios ha decretado y le ha dado medios como la oración, la lectura de la palabra, la congregación, congregarse, para que Dios lleve adelante y ejecute eso que Dios ha decretado. Por eso, hermanos, nosotros también debemos alinearnos con el plan y la agenda divina y orar por esas cosas que debemos alcanzar para la gloria de Dios. Y hoy veremos la oración de Pablo para que los cristianos alcancen el crecimiento espiritual. Y podemos usar esta oración como modelo también para nosotros, para orar por nuestro propio crecimiento espiritual, para orar por el crecimiento espiritual de otros. Esta oración contiene, como les decía, dos peticiones esenciales: que el amor del cristiano abunde y que la pureza del cristiano abunde. Entonces, comenzando con nuestro primer punto, que su amor abunde, lo que Pablo ora por los filipenses nos brinda a nosotros un modelo de oración para poder orar por nosotros y por otros. ¿Cómo podemos lograr el crecimiento espiritual? Abundando más y más en un tipo de amor que esté marcado por conocimiento y discernimiento. Entonces ahí nos empieza a enseñar Pablo cómo él ora
¿Y cómo debemos orar nosotros? Pablo ora así, dice, y esto pido en oración, versículo 9, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor. Ora y hay una causa que se produce. Hay también una meta por la que ora, a fin de que escojan lo mejor. Pero bien, ¿cómo podemos saber si estamos creciendo espiritualmente? ¿Y cómo podemos saber que nos está faltando amor? Bueno, uno de los indicadores de que estamos creciendo espiritualmente es la presencia del gozo en nuestras vidas. ¿Puede usted identificar gozo en su vida más allá de las circunstancias? Si lo puede hacer, gloria a Dios. Ese es un indicativo muy fuerte de que hay crecimiento espiritual, porque hay fe en acción. Usted no vive por lo que sus ojos ven. Usted no vive por lo que su cuerpo y sus emociones le dictan. Su cuerpo puede estar enfermo, usted puede estar muy triste, pero usted le cree a Dios. Y usted confía en que Dios está en control de su situación. Y usted tiene gozo, porque confía en Dios. Entonces la presencia de ese gozo es lo que hace posible que podamos ver un atisbo de crecimiento espiritual. Y es la presencia de ese gozo que también nos ayuda a ver de que solamente ese gozo es posible cuando estamos amando a los demás. Si estamos muy concentrados en nosotros mismos, si ya nos conocemos nuestro ombligo de memoria, porque estamos siempre mirándonos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que estemos exuberantes de gozo. Pero cuando estamos amando a los demás, y parte de ese amor es orar por los demás, podemos experimentar ese gozo. Para tener gozo debemos tener amor por otros. Por eso Pablo ora para que los filipenses crezcan en un tipo de amor que no es un amor cualquiera, es un amor que es caracterizado por el amor de Cristo. El amor del que Pablo habla no es el amor, digamos, fileo, filo, sino que es el amor ágape. Si bien el amor filo implica una interacción que es satisfactoria con otros, y también ese tipo de amor incluye un elemento de mutualidad en la relación, aquí Pablo usa ágape. ¿Por qué? Porque está apuntando al tipo de amor sacrificado que exhibió Cristo en su ministerio terrenal. Y nosotros debemos amar con amor ágape ante todas las cosas. Pablo ora para que los cristianos crezcan en este tipo de amor, porque este tipo de amor denota una acción que es abnegada, altruista, desinteresada, generosa, que busca hacer el bien a los demás. Entonces, ¿quiere usted saber si está creciendo espiritualmente? Considere su vida, mire su vida, haga un análisis de las cosas que hace, analice las cosas que dice. Pregúntese, ¿hace las cosas que le agradan a usted o a veces se sacrifica dejando a un lado sus preferencias, dejando a un lado sus gustos personales para servir a otros? O dice lo primero que se le viene a la cabeza porque cree que está convencido de que debe decirse, y se dijo, porque usted lo piensa. O contrariamente, ama abnegadamente, midiendo sus palabras, siendo cuidadoso de no hablar cosas que pueden destruir al otro. ¿Habla cosas que son de edificación para los demás? Eso es una buena medida de saber qué tipo de amor está ejercitando. Esas son dos maneras en las que podemos darnos cuenta si estamos creciendo en amor. Pero un amor ágape, un amor sacrificado, un amor que es servicial, como lo fue el amor de Cristo. Como lo es
el amor de Cristo. Entonces, al Pablo orar porque los creyentes crezcan en amor, en su oración Pablo está describiendo la naturaleza de este amor, porque este es un amor que crece. Pablo está describiendo que este amor que crece en un ambiente. ¿Cuál es el ambiente de este amor que crece? Pero también Pablo está describiendo, a medida que leemos el versículo 9, está describiendo los resultados que ese amor trae. Este amor que crece trae resultados. La naturaleza del amor que crece es que es un amor ágape, sacrificado, abnegado. Esa es la naturaleza de ese amor que Pablo nos dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más. Ese es el tipo de amor que Él quiere que abunde en nosotros, que crezca. El modelo de ese amor, ya lo dijimos, lo encontramos en Cristo. Y Pablo ora para que esta actitud cristiana continúe, así como lo habían demostrado, por ejemplo, en su amoroso apoyo financiero, pero también en ese apoyo emocional hacia el apóstol cuando está encarcelado, envían a alguien a verlo, esa persona lo busca. Pablo está describiendo la naturaleza de este amor ágape, que es un amor dinámico, vivo, es un amor real. Y quiere que nosotros, y ora que nosotros, abundemos más y más en este tipo de amor. Y Pablo lo expresa de la manera y con la expresión que en el idioma que está usando es la expresión más dinámica posible, porque en su oración para el crecimiento espiritual le pide a Dios que este tipo de amor abunde más y más. Y miren, en el idioma original se ve que hay una construcción de varias capas de amor. ¿Por qué? ¿En qué manera se ve? Porque el tipo de lenguaje que está usando es que abunde más y más, y que abunde aún más y más. Y paró ahí, no, es un amor que debe crecer. O sea, somos llevados a un desafío que es mucho más elevado, que es mucho más profundo que el tipo de amor que nosotros a veces creemos que podemos dar. Y si bien los filipenses eran una iglesia amorosa, eran una iglesia de amor sacrificial, Pablo los insta a que sean aún más amorosos. Y lo mismo va para nosotros. Yo puedo atestiguar de que ustedes son una iglesia amorosa, servicial, pero estamos llamados y estamos siendo desafiados hoy, domingo 1 de junio, a que amemos más, a que sirvamos aún más, a que nos demos aún más con ese amor ágape que Cristo demostró, un amor abnegado, un amor que pone al otro primero. Ese es el desafío para nosotros, hoy, 1 de junio, hermanos. Para nosotros, el ministerio hispano de acá de la iglesia Berean. Entonces, siempre tenemos un espacio extra para crecer en el amor. Siempre hay un lugar para el crecimiento. Entonces, bereanos, sigamos creciendo en ese tipo de amor. Ahora, en este punto de la oración de Pablo nos muestra el ambiente en el que este tipo de amor va a crecer. Nos acaba de mostrar la naturaleza, es el amor ágape, el amor de Cristo, el amor abnegado. Ahora, ¿en qué ambiente crece ese amor? Pablo le pide a Dios que ese tipo de amor crezca y abunde más y más en este ambiente, en un ambiente de conocimiento verdadero, en un ambiente de discernimiento. Y esto es importante, hermanos, porque el amor se identifica y se entiende basado en los roles en los que se manifiesta ese amor. Por ejemplo, es muy distinto el amor de los esposos, el uno al otro, al amor de los padres, al amor de los hijos, al amor de amigos. Por eso es necesario conocer el diseño de Dios para poder amar de acuerdo al rol asignado por Dios. Por eso, el ambiente en el que el amor verdadero va a crecer
Es un ambiente de un conocimiento verdadero, arraigado en la palabra de Dios, arraigado en los principios bíblicos. Y eso nos ayudará a discernir. Debemos discernir. El amor entre esposos debe ser informado por la palabra de Dios, no por lo que los esposos piensan. Y estos, basados en los principios bíblicos que aprenden, deben discernir si se están amando como Dios manda y si están creciendo en ese amor. Los novios deben amarse de acuerdo a su rol. No son matrimonio todavía. Deben amarse de acuerdo a su estado legal en el momento, sin exceder los límites de lo que es revelado en la Escritura. Todavía no tienen derecho el uno al otro físicamente. Tiene que haber ese respeto, tiene que haber esa pureza, tiene que haber esa santidad. No se puede usar, como se dice, se hace en la sociedad, la carta del amor. Y aún sin saber definir lo que es el amor, se usa el amor para justificar que la impureza sexual, la fornicación o cualquier otra forma de pecado, o cualquier cosa que desafíe los mandamientos divinos expresados claramente a través de la palabra de Dios. Por eso el amor y el ambiente del amor tiene que ser ¿qué? A través del conocimiento. ¿El conocimiento qué? Verdadero. No es amor, por ejemplo, justificar todo tipo de deseo que no esté avalado por la palabra de Dios. Si Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no podemos decir que lo que Juan y José sienten es amor uno por el otro. No, eso es pecado. A su vez, nosotros los cristianos debemos expresar el amor de Dios, no condenando el pecado de acuerdo a nuestras preferencias, sino de acuerdo al deseo de Dios. El amor que debemos expresar no es un tipo de amor que justifica el pecado, no, sino un tipo de amor que le muestra al pecador el camino hacia Cristo, compartiendo con ellos el Evangelio de Cristo. Debemos, hermanos, estar progresando en un amor que es informado en la palabra de Dios. Es la única manera, es el único ambiente en el que debemos fomentar, hacer que ese amor verdadero crezca. Ese es el ambiente único donde el amor verdadero florece, crece y se expande más y más. Debemos progresar en un tipo de amor lleno de conocimiento y discernimiento. Estas son las dos condiciones básicas donde el amor verdadero crecerá: conocimiento y discernimiento. Ahora, cuando Pablo habla de conocimiento, no se está refiriendo meramente a la información que podemos albergar en nuestra cabeza. Pablo no se está refiriendo meramente a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento que viene de una experiencia vivida. Lo que aprendí de la palabra de Dios, en obediencia lo aplico, lo ejecuto. Ese es el tipo de conocimiento verdadero del que Pablo habla. Ese conocimiento verdadero a través de la aplicación de la palabra, de la obediencia, es el que nos hace crecer en amor. Déjeme aclarar esto. Pablo está comunicando que el amor que trae crecimiento espiritual es aquel que es vivido. Es aquel amor, es aquel conocimiento que es experimentado. Es cuando el conocimiento adquirido a través de la instrucción bíblica es aplicado en nuestras vidas. ¿Cómo lo dice Santiago? Santiago 1:22, ¿qué dice? Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. A eso se refiere Pablo. Le pide a Dios que para que los creyentes crezcan espiritualmente puedan crecer más y más en el amor que se manifiesta en las arenas del conocimiento verdadero. Ese conocimiento que es aplicado. Lo que también podemos llamar sabiduría. Pablo pide que los creyentes crezcan en un tipo de amor que no es producto de un razonamiento deductivo. Me di cuenta de algo, que creo que morir no es lindo, entonces no voy a tratar de no morir. Creo que estar enfermo no es bueno, entonces voy a tratar de no estar enfermo. Creo que si como veneno me muero, entonces no voy a comer veneno. Eso es deducción.
Y a veces usamos el tipo deductivo de razonamiento para las cosas en la iglesia. Y eso es lo que hacemos. Bueno, creo que sería bueno si cada tanto hago algo por mi hermano. Creo que si voy a una iglesia, deduzco que tengo que orar. No. No nos basemos en nuestro razonamiento deductivo. Basémonos en el razonamiento que es de una mente informada en la palabra de Dios. Entonces ahí sí estamos en un buen terreno, en el terreno que fomenta y que nos pone en el lugar, en el ambiente correcto donde el amor verdadero va a crecer. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es ese conocimiento verdadero? Lo que Dios le ha revelado en su palabra, tan simple como eso. Es lo que Dios ha revelado en su palabra y que espera que el creyente, ¿qué? Aplique, obedezca. Ese es el conocimiento verdadero. Eso es lo que nos conduce a un conocimiento completo. Y parte de ese estado de ser completo se manifiesta en la habilidad de aplicar lo que el creyente sabe. ¿A qué? A todo aspecto de su vida. A todo aspecto práctico de su vida. Por eso, a veces, miren, no vamos a encontrar principios específicos. Por ejemplo, usted va a tener un problema, va a estar siendo desafiado con algo en su vida, tiene que tomar una decisión de negocios, una decisión de dónde comprar su casa. No va a encontrar la respuesta específica a ese problema o a esa situación que usted está siendo desafiado y experimentando, no lo va a encontrar. Pero usted va a encontrar principios bíblicos que le van a enseñar a razonar, y recuerde que Dios está 100% involucrado con su vida. A Dios le interesa cómo usted vive, las decisiones que usted toma. Dios quiere lo mejor para usted. Entonces, ¿qué? Usted tiene que traer en oración estas cosas que le aquejan. Entonces, así es como llegamos a tomar decisiones. Se hacen basadas en la palabra y se vuelven y se tornan bien prácticas. Entonces, lo que quiero ahora que veamos es que Pablo agrega otro componente vital para crecer en este amor verdadero. Porque este amor verdadero, estamos viendo qué es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente, que es la oración de Pablo. Acá estamos, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo a cómo orar por crecimiento espiritual, y lo primero que estamos viendo es que este amor debe abundar. Y este amor abunda a través del conocimiento verdadero. Y ahora también Pablo le pide a Dios que ese amor que le dé a los creyentes abunde en todo discernimiento. Cuando estaba en el mundo carismático, el discernimiento era lo primero que se venía a mi mente, que me parecía justamente deductivo o un presentimiento. Tengo mucho discernimiento, Dios me ha dado el don de discernimiento. Eso no es nada, eso es una mentira que uno se dice a sí mismo, pero Dios da discernimiento. ¿Cómo lo da? El Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra mente está siendo constantemente instruida con la palabra de Dios, y a través de la oración nosotros podemos empezar a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, pero también lo que Pablo nos muestra acá. Pablo le pide que ese amor que Dios le da a los creyentes abunde en todo discernimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol está agregando algo que debemos aprender, y es el elemento de juicio. Nosotros tenemos que hacer juicios constantemente. Entonces, a este ambiente moral en el que el amor se debe multiplicar, nosotros tenemos que traer el elemento de juicio. ¿Cómo lo hacemos? Discerniendo la verdad, identificando de la verdad y el error, a través de la instrucción que se nos da, la instrucción bíblica. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Bueno, mire, que la moralidad, por ejemplo, o la falta de ella, de moralidad, afecta gravemente el crecimiento del amor. Esto es muy simple, y ya estamos hablando de discernimiento. Ya estamos hablando de identificar qué es lo bueno, qué es lo que me hace bien. Y una cosa que tenemos que ver es que si queremos crecer espiritualmente y si queremos
que este amor abunde, debemos usar el discernimiento. Y sobre todo el discernimiento se usa en el área de las cosas morales. Y si a nosotros nos falta una buena moral, si somos inmorales, no vamos a poder crecer en amor. Es tan simple como eso. ¿Por qué? Piense si no. ¿Acaso esto no hace sentido? Mire esto. Si usted solo se ama a usted mismo, no va a poner a otros primero, ¿no? Algunos ejemplos. Si usted es una persona egoísta, no le gusta compartir, obvio que le va a costar compartir con otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso previene, eso impide su crecimiento verdadero. Un esposo, por ejemplo, que mira cosas que no debe mirar, sea en la televisión, sea en la computadora, sea en su teléfono, sea en la calle, ¿qué es lo que le va a pasar a ese esposo? Va a tener problemas a la hora de negarse a sí mismo. Con la primera mirada uno no puede hacer nada, pero la segunda mirada tiene que estar bajo control del hombre. Y si el esposo falla en controlar la segunda mirada, está perdiendo la batalla del dominio propio. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver, pastor, con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver con que esta falta, esta falla, esta pérdida de lo que es la moralidad, porque usted no está discerniendo las cosas correctamente, le está impidiendo que usted crezca en amor. Porque cuando justamente el esposo ve cosas que no debe ver, va a tener problemas a la hora de negarse a sí mismo y no va a poner a su esposa primero. ¿Ven cómo funciona? Y esto no le trae crecimiento espiritual. O, por ejemplo, ahora le vamos a dar a la mujer, ¿no? Una persona, una mujer, dada a criticar a los demás y que no ejercita su dominio propio sobre sus labios, no va a poder refrenar su lengua a la hora de tener que poner a otros primero. Y no va a poder poner a otros primero para así que cuidar la integridad del carácter del hermano al que está demoliendo con las palabras. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es simple. Eso es parte también de pobreza moral de la persona, del hombre, de la mujer, que va a impedir el crecimiento en este tipo de amor abnegado que glorifica a Cristo. No va a poder crecer en este tipo de amor abnegado que edifica a la iglesia. ¿Vieron qué práctico que es? Entonces, el ambiente en el que este amor abnegado crece es en el conocimiento verdadero, lo que nos dice Pablo en el versículo 9, y en el discernimiento, en cómo decidimos, sobre todo en aquellas cosas que debemos hacer un juicio en lo que tiene que ver sobre todo en el área moral. Es simple, hermanos. La pobreza moral de una persona va a impedir este crecimiento. Entonces, Pablo está expresando en términos cristianos cuál es el tipo de oración que él le ofrece a Dios a favor de los filipenses. Este amor con conocimiento verdadero y discernimiento basados en la verdad bíblica es el mismo que fuera manifestado por Cristo en su ministerio terrenal. La razón por la que Pablo revela cómo ora por los filipenses es para que ellos tomen conciencia de la necesidad que tienen de crecer espiritualmente y que sepan cómo deben orar. Y esto le pido a Dios en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, el juicio, el uso del discernimiento. Entonces, los filipenses se darían cuenta, por tanto, de que al revelarles cómo él está orando por ellos, Pablo les estaba llamando a una de las más altas y mejores cualidades de carácter y al crecimiento cristiano necesario para que glorifiquen sus vidas, para que glorifiquen a Dios con sus vidas. Entonces, ¿en qué tipo de ambiente espiritual se puede crecer?
en un ambiente donde no falta el amor que abunda en conocimiento verdadero, sino que, contrariamente, está creciendo, crece y sigue creciendo, pero también en un ambiente donde hay disciplina moral, porque la falta de disciplina moral también impide el crecimiento del amor. El discernimiento del cristiano basado en el conocimiento bíblico es lo que le asegura crecer en amor y es lo que le asegura que va a crecer espiritualmente. Entonces, el cristiano debe discernir entre lo bueno y lo malo, pero escuchen esto, también debe aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo que es excelente. Y este es el resultado del amor que crece. Produce cristianos maduros, capaces no solamente de distinguir lo bueno y lo malo, sino de, por ejemplo, cómo usted va a usar su tiempo. No le puede decir sí a todo, imagínese. No le va a dar el tiempo físico, no le va a dar el tiempo para prepararse, porque no es solamente el tiempo que va a usar para ministrar, sino para prepararse para ministrar. Entonces, el cristiano tiene que aprender a decir no. No a cosas buenas para poder decirle sí a cosas excelentes. Entonces, miren, es triste escuchar de cristianos que condenan a iglesias que tienen una posición firme respecto a la homosexualidad y el matrimonio gay. Estos cristianos inmaduros que no logran discernir entre lo bueno y lo malo son usados por el diablo para oponerse al plan de Dios para el hombre, la mujer, la sexualidad, la familia. Lo único que estos cristianos inmaduros tienen es un concepto mundano y equivocado del amor. Ellos creen que el amor es aceptar todo, no juzgar nada, y se convierten en frágiles y manipulables personas por las corrientes del mundo y por Satanás. ¿Por qué? Porque fallan en discernir, fallan en hacer juicio, como dice Pablo, a fin de que escojan lo mejor. Entonces, identificándose con Dios y con Cristo, niegan principios básicos establecidos por Dios desde la creación misma del mundo. Ellos se dejan usar por un mundo inconverso, que no conoce a Dios, que no ama a Dios, pero que usa Mateo 7:1, y este es un versículo que casi todos saben, dice, no juzguen para que no sean juzgados. Ustedes los cristianos juzgan mucho, y Cristo dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Y muchos cristianos inmaduros, que no están creciendo en el conocimiento verdadero, que no están creciendo en ejercitar su discernimiento, caen presa de esto y se quedan callados. Porque no saben que Mateo 7:1 es el versículo favorito de aquellos que quieren evitar el escrutinio divino, el juicio divino sobre sus vidas, sin darse cuenta, si esas personas siguieran leyendo, que el Señor en ese mismo pasaje no está prohibiendo el juzgar, sino que está prohibiendo juzgar pecaminosamente. No solo eso, uno lee el pasaje y queda claro que Cristo les está instando a juzgar, para que entiendan la diferencia entre perros, cerdos y las cosas sagradas. O cuando les dice en el 7:15 que se cuiden de los falsos profetas. ¿Cómo puedo saber que es un falso profeta si no juzgo que es un falso profeta? Cristo les está enseñando a juzgar correctamente. Pero los cristianos inmaduros e ignorantes de las verdades básicas como esta caen presa fácil del error del mundo y terminan llamando amor a la lujuria, a la corrupción, a la rebeldía en contra de Dios. Y el cristiano verdadero no debe jugar ese juego. En otras palabras, en este contexto que estamos estudiando de la carta a los Filipenses, Pablo llama a los creyentes a que apliquen sabiduría a sus vidas, que usando la habilidad de discernir las conductas morales y los valores del mundo para que sus vidas y su energía no estén mal direccionadas. Entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué Pablo ora de esta manera? Porque al orar por su crecimiento espiritual, Pablo sabe que discernir a fin de que escojan lo que es mejor está desarrollando el carácter cristiano.
Y el carácter cristiano redunda en que su pureza abunde. Y este es el segundo pedido que Dios toma en esta oración que Pablo le está, ofreciendo a Dios, para que el crecimiento espiritual del creyente sea una realidad. ¿Qué pide Pablo? Que su amor abunde, que el amor de los cristianos abunde y ahora también que su pureza abunde. Pablo presenta su segunda petición a Dios a favor de los filipenses, segunda parte del versículo 10, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Antes de continuar, simple repaso, quiero recalcarles la realidad que es demostrada en esta intercesión de Pablo, que debemos recordar que Pablo está en la cárcel. Él no está de cuerpo presente con ellos, pero aún así, él siente que está en comunión con ellos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, que él siente que está en comunión con ellos es evidenciado en la manera y en el contenido de las oraciones de Pablo a favor de ellos. Pero hermanos, esto nos debe recordar que la comunión cristiana ocurre y se da a través de la oración. Esto es un concepto que nos tenemos que llevar al corazón. La verdadera comunión cristiana se da a través de la oración. No es simplemente el tiempo físico que compartimos, no es cuando compartimos el café o cuando hacemos una visita hogareña. No puede quedar ahí. Eso tiene que estar. Pero la comunión cristiana es más profunda que eso. Tiene que ver con la oración. Mi comunión con cada uno de ustedes es cuando oro por ustedes. Eso es lo que profundiza la comunión que tenemos en Cristo. La comunión cristiana se profundiza cuando elevamos a nuestros hermanos y hermanas a la presencia de Dios. ¿De qué manera? A través de nuestras oraciones. Y aquí Pablo eleva su segundo pedido. Esta es la segunda petición del apóstol para que estos hermanos crezcan espiritualmente. ¿Qué es lo que les dice? Le pide a Dios que bendiga a los creyentes con un carácter cristiano maduro y completo. Este carácter maduro se verá reflejado en la pureza de carácter y la conducta irreprensible de los mismos. Entonces, discernir lo que es mejor, que es lo que vimos anteriormente, desarrolla el carácter. Un amor que crece provee para el desarrollo del carácter cristiano y también ayuda a que este carácter cristiano se complete. Y lo que vemos en estos versículos, el final ahora del versículo 10 y en el versículo 11, que es nuestro segundo punto, que su pureza abunde, es que a medida que Pablo ora por los filipenses, sus pensamientos son ahora dirigidos al día en el que los cristianos estarán frente a frente, cara a cara con el Salvador. Primera de Juan, lo estamos viendo 3:3 los miércoles. El tema de que esperamos a Cristo es un aliciente, es un incentivo ¿para qué? Para purificarnos. Y Pablo es consciente que un día todo termina. Hay un final para el peregrinar de todo cristiano en esta tierra y Pablo ora para que estén preparados para ese día. Y no estamos diciendo de que nos vamos a perder, no, estamos asegurados en nuestra salvación por Cristo. Pero debemos prepararnos para estar cara a cara frente al Señor. Entonces déjeme que le pregunte, ¿ora usted para estar preparado para su encuentro con Cristo? Sea a través del arrebatamiento o de la muerte natural, ¿le pide usted a Dios que lo prepare para ese día? Pablo lo hace. Él sabe que toda oración por crecimiento espiritual debe incluir la sobria realidad de la muerte. Por eso Pablo ora teniendo en mente cuál es la naturaleza de un carácter completo en Cristo, cuáles son los medios de alcanzarlo y también cuál es el propósito de alcanzar ese carácter completo, maduro. Y es lo que vemos en esta sección. Pablo les hace saber a los filipenses que conforme él ora a Dios,
ora específicamente porque la naturaleza del carácter maduro de ellos en Cristo tenga las cualidades de tener un carácter que es puro, un carácter que es irreprensible. Y déjeme que le cuente un poco. Miren, la palabra puro que usa Pablo acá es una palabra que en griego es eilikrines o eilikrines. Es una palabra compuesta que está formada por helios, que significa sol, y también por crino, que significa juzgar. Entonces lo que Pablo está diciendo es, comunica la idea de exponer algo a la luz del sol para inspeccionarlo. Entonces él está diciendo que el carácter que nosotros tenemos que tener para estar preparados, para estar frente a frente al Señor, tiene que ser de tal pureza que pueda ser examinado a la luz del sol. O como, ustedes saben, hay versiones que dicen sincero, y está, por ejemplo, algunos apelan a explicar esto a una teoría errónea, hermanos, de que en la antigua Roma algunos escultores deshonestos tapaban las grietas de las esculturas con cera. Bueno, entonces los escultores honestos, en cambio, no necesitaban hacer esto y vendían sus obras sin cera, es decir, sinceras. Pero la verdadera etimología de donde surge la palabra que usa Pablo es que significa puro, sin mezcla, genuino. Pablo usa una palabra que comunica la idea de que cuando nuestras vidas sean expuestas a la luz de la verdad, no se vean imperfecciones o grietas en nuestro carácter. Entonces, la otra palabra que Pablo usa, pidiéndole a Dios por un carácter completo, es la palabra irreprensible. Que la naturaleza de nuestro carácter sea irreprensible nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos ayuda a que no solo el amor abunde, sino que nuestra pureza abunde. Y esto habla de un carácter cristiano que es ¿qué? Sólido, maduro, completo. Y en el contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí, este carácter irreprensible está asociado con algo que es muy importante y que tiene que verse en nuestras vidas, y es estar llenos de fruto de justicia. Es lo que dice Pablo aquí, que escojamos lo mejor para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia. El fruto de justicia al que se refiere Pablo es mucho más que la justicia que Cristo nos ha dado, esa justicia que ha sido imputada a nosotros, sino que Pablo se está refiriendo al resultado de las actividades que nosotros hacemos como cristianos. Pablo se está refiriendo a una justicia ética. Por ejemplo, el profeta Oseas, en Oseas 10:12, habla de esto. Dice, siembren para ustedes según la justicia, sieguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. De ese tipo de justicia es que habla. Y esta es la misma actitud por la que Pablo ora a favor de los filipenses, pidiendo su crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que el medio por el cual alcancen este carácter completo sea, ¿cuál es el medio que él pide? Que vivan llenos de este fruto de justicia. Pero notemos, hermanos, que este fruto, como dice Pablo en el versículo 11, es producido por Cristo. Dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Y está usando una metáfora agricultural que apunta a enseñarle a los filipenses que el apóstol ora para que Cristo sea quien está produciendo este fruto de justicia en ellos. Y es exactamente la misma imagen que Pablo usa en Gálatas 5:22 cuando dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Entonces, Pablo nos dice que él ora para que Cristo produzca este fruto. Los creyentes juegan un rol pasivo, Cristo es quien lo produce. Los cristianos, y quiero aclarar, el rol pasivo que jugamos es en el sentido de que nosotros no podemos producir el fruto. Pero a su vez jugamos un rol activo porque nosotros tenemos que vivir de una manera en la que Cristo pueda producir en nosotros una cosecha abundante de este fruto de justicia. A través de que se vea
una moralidad pura, justicia, que atestigua de que vivir dando frutos de justicia, que vivir una vida de pureza, una vida de integridad, es el medio a través del cual Dios forma este tipo de carácter cristiano que Pablo está orando a favor de los filipenses. En definitiva, esto es importante porque una vida recta protege a la iglesia. Hace que la iglesia sea irreprochable cuando el mundo la ve, cuando el mundo la examina a la luz del sol de la verdad. Y la preocupación de Pablo era que la irreprochabilidad se debiera a Cristo, a su justicia, a la justicia de Cristo, no que a nosotros estemos tratando de que se vea nuestra justicia o cómo caminamos como cristianos. No, que se vea la justicia de Cristo y que lo que el mundo vea de nosotros es que Cristo está produciendo en nosotros fruto de justicia. Si los que somos justos por la gracia de Dios, mediante la fe, vivimos como debemos vivir, el fruto de nuestras vidas será la verdadera irreprochabilidad que el mundo necesita ver. Nadie nos condenará y resistiremos la prueba del juicio. Y sobre todo, estamos preparados para cuando el Señor nos cite y lo veamos cara a cara. Por eso cuando Pablo ora por el crecimiento espiritual de la iglesia, él ora que el amor de los cristianos abunde, pero que también su pureza abunde, como fruto de un carácter que es cristiano, que es maduro, que es completo. Es que el propósito mayor por el cual queremos alcanzar crecimiento espiritual, ¿cuál es? Vivir para la gloria de Dios y glorificar a Dios con nuestras vidas. Que el mundo nos vea, que la iglesia nos vea, que los hermanos nos vean y que seamos alabanza de Dios. Y es por eso que Pablo concluye su oración con una referencia a la gloria de Dios. Versículo 11. ¿Qué dice? Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué concluye la oración de esta manera? Simplemente porque Pablo entendía que la salvación de principio a fin glorifica a Dios. La salvación del creyente es resultado de la gracia de Dios y contribuye a la gloria de Dios. Y como nos enseña el Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y debemos vivir de tal manera que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras reflejan el carácter de Dios. Y esto se logra ¿cómo? Cuando estamos viviendo una vida de crecimiento que es constante, una vida de crecimiento espiritual constante, ejecutado por Dios, y eso únicamente se puede vivir cuando nuestras vidas están rendidas a Dios. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, que Pablo concluye la primera sección de la carta orando para que el amor de los filipenses crezca, orando para que el carácter de ellos sea maduro, sea perfecto, sea completo, orando por el crecimiento espiritual, y vimos que contiene dos peticiones esenciales: que el amor de los creyentes abunde, pero que también la pureza de los creyentes abunde. ¿Cómo podemos concluir esto? Como hemos visto, amados hermanos, orar por el crecimiento espiritual arroja dividendos positivos para todos. Glorifica a Dios, crece al creyente que ora, edifica al creyente por el cual se está intercediendo. Esta es una comunión verdadera. Es una comunión verdadera que fortalece las relaciones. Fortalece las relaciones individuales, pero fortalece también el seno de la iglesia. Edifica a la iglesia. Quiero que se lleve a su corazón la importancia de orar por el crecimiento espiritual de otros. Los resultados de orar por el crecimiento espiritual son más que evidentes. Como nos dice el versículo 10, nos ayuda a examinar todas las cosas, a usar el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para aprobar lo que es superior, abrazar lo que es excelente y pasar de optar por lo que es bueno a aprobar lo que es mejor, alcanzando excelencia para Cristo. Pero otro resultado que también nos muestra el versículo 10 es que aprenderemos a vivir en integridad. Orar por el crecimiento espiritual dará como resultado que vivamos en integridad siendo
puros e irreprensibles. Pero hay otro resultado de orar por el crecimiento espiritual. Y es que este tipo de oraciones produce cristianos maduros. En la vida de aquel ora y en la vida del que, es receptor de esas oraciones. Y estos cristianos maduros van a dar frutos de justicia, que están creciendo en el carácter de Jesús. Son personas y cristianos maduras que están avanzando en su santificación de manera progresiva. Entonces, hermanos, nos tenemos que quedar con que las oraciones por crecimiento espiritual dan como resultado cristianos que dependen de Cristo. Cristianos que viven vidas vibrantes por medio de Jesucristo, porque es a través de Él. Entonces, amados bereanos, oremos por el crecimiento espiritual nuestro y de nuestros hermanos, porque el amor que abunde más y más en conocimiento verdadero va a producir mucho fruto, nos va a ayudar a discernir, producirá cristianos llenos de fruto de justicia que glorifican a Dios en cada aspecto de sus vidas. Entonces la pregunta es si está usted elevando este tipo de oraciones por usted, por sus hermanos, por la iglesia. Y la invitación y el desafío es que se una a Pablo, que ore este tipo de oraciones por crecimiento espiritual, pidiéndole a Dios que el amor de usted y la pureza en su vida abunden para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia y como testimonio para un mundo que está perdido, un mundo inconverso que necesita a Cristo. Así que lo invito a que ore por crecimiento espiritual, a que tome este modelo de oración que Pablo está compartiendo con la iglesia filipense para que usted también ore, para que su amor abunde y para que su pureza abunde. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y sin ti, sin tu ayuda no podemos hacerlo, así que te pedimos que nos ayudes a orar por crecimiento espiritual para que nuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero, en discernimiento y también para que nuestra pureza abunde, Señor. Ayúdanos a poder dar frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para poder glorificarte, Señor, y alabarte con nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.